Hola, vamos a comenzar este vídeo dedicado al estudio de las categorías gramaticales, es decir, a lo que comúnmente conocemos como clases de palabras del español. La mayor parte de estos contenidos los conocéis por vuestra formación en cursos anteriores, pero bueno será que hagamos un repaso de estas categorías gramaticales para tenerlas bien claras y no cometer errores ni confusiones. Recordamos que las categorías gramaticales las organizamos en nuestra lengua en las que tenéis ahí: sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, determinantes, pronombres, preposiciones, conjunciones e interjecciones. También hay que señalar que las categorías gramaticales se pueden estudiar desde tres puntos de vista, que son los tres niveles de análisis de la lengua. Podemos ver cómo funciona un elemento, un sustantivo, por ejemplo, dentro de una oración. De eso se encarga la sintaxis. También podemos estudiar su forma, cómo está constituido, si tiene lexema, morfema, de género, de número, etcétera. De eso se encarga la morfología. Y por último, nos podemos centrar en el significado que aportan desde el punto de vista significativo, y ese es cometido de la semántica. Bien, bueno, pues empezamos con el sustantivo y lo hacemos atendiendo a su función. Lo más importante, lo más destacado, es que el sustantivo siempre funciona como núcleo del llamado sintagma o grupo nominal. Sintagma nominal o grupo nominal. Es indiferente una denominación u otra. Ambas significan lo mismo. La función básica del sustantivo en la oración es la de sujeto, aunque también puede funcionar como complemento directo, complemento indirecto, circunstancial, complemento de régimen, suplemento, ya eso lo iremos viendo. El sustantivo, cuando no funciona como sujeto, también puede ir precedido de preposición y forma entonces lo que se llama un grupo o sintagma preposicional, es decir, una preposición que funcionará como nexo y el sintagma nominal. Por ejemplo, en tu puerta. El sustantivo puede ir solo, pero también, y lo más frecuente es, que vaya acompañado de otros elementos, que pueden ser determinantes y también los llamados adyacentes o complemento del nombre, que da igual, se puede llamar de una forma o de otra. Por ejemplo, en el sintagma nominal, la puerta de tu casa, el núcleo es el sustantivo puerta y lleva un determinante, que en este caso es un artículo, la, y un complemento del nombre o adyacente, que en este caso es un sintagma preposicional, de tu casa. Fijaos que ese sintagma preposicional está formado por preposición más sintagma nominal, con lo cual ahí tenemos otro sintagma nominal y por lo tanto otro sustantivo que también podría llevar los mismos complementos. Es decir, podemos decir la puerta de tu casa de la playa, con lo cual de la playa sería adyacente o complemento del nombre del sustantivo casa. Y así podemos encontrarnos sintagmas enormemente largos. El sustantivo marca la concordancia dentro del sintagma nominal. El río caudaloso. El concuerda con río, masculino singular, y caudaloso concuerda con río, masculino singular. Pero también con el verbo. El río caudaloso transcurre mansamente. Si río es singular, transcurre también es singular. No hay concordancia de género en este caso entre el verbo, entre el sustantivo y el verbo. En nuestra lengua no hay concordancia del género, salvo cuando el verbo es un participio. También lo veremos cuando estudiemos el verbo. En cuanto a la forma del sustantivo, podemos decir que el sustantivo tiene un morfema léxico o lexema, que es el que
aporta el significado, a lo que el sustantivo se refiere, la definición de ese sustantivo que podemos encontrar en el diccionario. Esa está en el lexema. Pero luego tiene otros componentes, otros añadidos que son morfemas, que pueden ser constitutivos o flexivos. Constitutivos quiere decir que tienen que estar obligatoriamente. Todo sustantivo tiene obligatoriamente género y número, ¿vale? Y luego hay otros morfemas que pueden estar o no. Esos son los llamados morfemas facultativos o derivativos, como son los prefijos y los sufijos. Veamos un ejemplo. Ciudadanos, un sustantivo cuyo lexema es ciudad, tiene un morfema derivativo sufijo an, el morfema flexivo de género es o, que es masculino, y el morfema flexivo de número es s, que es plural. El género. Mayoritariamente la distinción masculino-femenino se establece en español mediante los morfemas o para el masculino, a para el femenino. Esto procede de la propia naturaleza, es decir, del mundo animal generalmente, ya que la biología establece la diferencia entre macho y hembra. Entonces la lengua recoge esa diferencia y la establece mediante la adscripción del género masculino, género femenino. Luego hay otras posibilidades. Por ejemplo, que el masculino termine en e y el femenino en a. Por ejemplo, presidente, presidenta, ¿vale? Otra posibilidad muy frecuente es que el masculino tenga ausencia de morfema, pero no por eso ese sustantivo no tiene género. El hecho de que no tenga morfema no implica que no tenga género. Por eso debemos marcar la ausencia de morfema para indicar que es masculino. Y el femenino en a. Por ejemplo, doctor, doctora. Si yo tengo que analizar la palabra doctor, diré que el lexema es doctor, que el morfema de género es conjunto vacío y eso significa masculino, ¿vale? Frente a la a de doctora, que significa femenino. También podemos encontrarnos la distinción entre masculino y femenino con el uso de otros morfemas. Por ejemplo, príncipe sería el masculino y el femenino se hace utilizando un morfema distinto, un sufijo distinto, princesa, ¿vale? Y por último, tenemos sustantivos que establecen la distinción entre masculino y femenino utilizando palabras distintas. Caballo frente a yegua. Seguimos con el género. Hay sustantivos de género común, es decir, reconocemos el género gracias al determinante. Por ejemplo, el artista, la artista. El sustantivo no varía, pero es el determinante el que nos va a indicar si estamos ante un masculino o ante un femenino. Luego tenemos sustantivos de género epiceno. Son nombres de animales a los que le asignamos arbitrariamente el masculino o el femenino. La hormiga o el elefante. Para establecer la diferencia tendríamos que decir el elefante macho o el elefante hembra, pero no la elefanta, ¿vale? Luego están los sustantivos de género ambiguo, que admiten los dos géneros. Por ejemplo, el mar frente a la mar. Y sustantivos que poseen significados distintos según se empleen en masculino o en femenino. No es lo mismo el cólera que la cólera. El cólera es el nombre de una enfermedad, la cólera es el nombre de un sentimiento humano. El editorial, que es un tipo de texto periodístico, frente a la editorial, que es una empresa
que se dedica a publicar libros o periódicos. El frente, o puede ser un frente nuboso, por ejemplo, o la frente. Nos centramos ahora en el número del sustantivo. La norma general indica que el singular tiene una ausencia de morfema, conjunto vacío. Digo lo mismo que decía antes. El hecho de que no haya morfema de número ya es significativo, es decir, indica que es singular, por lo tanto hay que marcarlo, ese conjunto vacío. Mientras que la presencia de morfema, la S o la ES, son las que indican el plural. Mano, manos, gorrión, gorriones. Como veis, los masculinos no llevan morfema de número. Hay sustantivos que presentan la misma forma para ambos números. La diferencia la marcará el determinante. La crisis frente a las crisis o el martes frente a los martes. Normalmente son sustantivos que en singular terminan en S. Y claro, entonces ya no podemos añadir una S para hacer el plural, y de ahí que la diferencia se marque mediante el determinante. Hay sustantivos que se usan solo en singular. Por ejemplo, la tez, el caos, la salud. Son sustantivos que no se usan en plural. Y otros que solo se usan en plural, como por ejemplo los víveres, los enseres, las facciones, etc. También hay sustantivos que pueden cambiar su significado si lo pasamos de singular a plural. Por ejemplo, la esposa y las esposas. Es evidente el cambio de significado. Ciertos sustantivos se usan indistintamente en singular o en plural. Suelen ser sustantivos que hacen referencia a una realidad que tiene como dos elementos, ¿no? Pantalón, pantalones, tijera, tijeras. Da igual usarlos en singular o en plural. Y por último, diremos que en los cultismos y extranjerismos la tendencia es aplicar la norma general de formación del plural en español. Por ejemplo, del latinismo curriculum, el plural currículos. De álbum, otro latinismo, plural álbumes. De club, que es un anglicismo, clubes. De chofer, que es un galicismo, choferes, etc. Bien, y llegamos ya a la parte del significado, que diremos que los sustantivos sirven para designar o nombrar a las personas, animales, cosas, ideas, etc. Y según la realidad designada podemos clasificarlo de la siguiente forma. Tenemos los sustantivos comunes, que son los que denotan los rasgos semánticos inherentes al objeto señalado. Por ejemplo, si digo silla, estaré pensando en un mueble que tiene patas, que tiene un respaldo, que sirve para sentarse. Entre los sustantivos comunes podemos distinguir los concretos, que se refieren a objetos materiales perceptibles por los sentidos, como vaso o bicicleta, y los abstractos designan objetos inmateriales que solo existen en la mente. Por ejemplo, felicidad, antipatía. Y por otra parte tenemos los sustantivos propios, que son los que individualizan realidades pero no atienden a rasgos semánticos, ¿vale? Por ejemplo, Juan, España, Guadalquivir. Y dentro de los propios tenemos los nombres de lugar, que se llaman topónimos. Topos significa lugar en griego, topónimos, Huelva, Australia. Y antropónimos, antropos, ser humano, nombres de personas, como Elena o Alejandro. Bien, ahí tenéis un recuadro con lo más importante sobre el sustantivo, su función, núcleo del sintagma nominal, su forma siempre tiene lexema más morfema flexivo de género y número, y pueden tener morfemas derivativos como prefijo o sufijo. Y en cuanto al significado, la distinción común propio, y dentro de común concreto abstracto, y dentro del propio topónimo antropónimo. Es importante, los sustantivos siempre tienen género y número, aunque no tengan morfema específico que lo indiquen.
En estos casos diremos que presentan ausencia de morfema. La información de género y número la conoceremos gracias a las palabras que concuerdan con él, como los determinantes. Por ejemplo, mesa. El lexema de mesa es mesa. El morfema flexivo de género es ausencia de morfema. Diremos la mesa. Y el morfema flexivo de número es ausencia de morfema. Por eso sabemos que es singular. Como veis, la A de mesa no es morfema de género, pues no se opone a una O. No existe mesa, meso. Por lo tanto, esa A forma parte del lexema. No se os vaya a ocurrir decir que la A es morfema de género. La A será morfema de género cuando se oponga a la O en la oposición femenino-masculino. ¿Vale? Por ejemplo, gata, gato. Ahí sí. Pero en mesa no, porque no existe la oposición mesa, meso. ¿Vale? Bien, y ya para terminar, nos quedamos con este texto del Conde Lucanor de Don Juan Manuel, donde hay unos sustantivos subrayados y a los que vamos a hacer un análisis desde los 3 puntos de vista: función, forma y significado. Adelante.